Sin duda alguna, el estudio de la palabra de Dios viene siendo parte de nuestro más grande anhelo que pudiéramos tener cada día en nuestros corazones. Cada mañana, cada día, cada tarde, cuando te sientas frente a tu computadora o miras este video a través de la internet o lo compartes con algún amigo, yo estoy seguro que en tu corazón hay un ferviente deseo de estudiar más la palabra de Dios. Y estas semanas, estos últimos meses, hemos venido estudiando juntos los profetas menores, mal llamados profetas menores, como podríamos llamar el grupito de los 12, porque es un grupo de profetas que no tienen ninguna diferencia con mayores o menores. Sin embargo, hoy nos corresponde el estudio de Zacarías. Zacarías pues, fue un profeta que vivió en una época difícil. Todos los profetas de esta época tuvieron que compartir momentos difíciles. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a presentar a través del profeta de Zacarías promesas que nos revelan el mensaje de Jesús, profecías directas, promesas específicas. Y en esta hora vamos a estudiar juntos cómo el profeta Zacarías, a través de la palabra del Señor, nos presenta un mensaje que reaviva nuestra fe hacia la promesa de la venida de Cristo Jesús. El pueblo de Israel, Jerusalén, Judá, todos los que escuchaban esta profecía de Zacarías, tuvieron que sentirse muy felices y por eso juntos en esta hora estudiaremos al profeta Zacarías. El primer capítulo de Zacarías nos presenta un llamado directo de Dios al pueblo y quisiera que lo compartiéramos juntos porque cuando tú miras los llamados de Dios y lo aplicas a tu vida es cuando realmente la palabra de Dios está teniendo un efecto. Y allí en el versículo 3 del capítulo 1, el Señor le dice a través del profeta Zacarías al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor, y dice, y yo os volveré a vosotros. ¿Cómo Dios podía volverse al pueblo? ¿Cómo Dios puede volverse a tu vida? ¿Cómo Dios puede llegar a tu corazón? A veces uno se aparta de Dios y no se da cuenta. Hay muchos momentos en los que yo voy apartándome, tomando otros caminos. Y Zacarías es un profeta que le hace un llamado directo al pueblo, diciéndole a través del Señor, ¿no? Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Jehová, busquen otra vez sus caminos. Mira, tú te apartas de Dios de forma sencilla. Tú no te das cuenta en qué momento dejas de leer la Biblia, en qué momento dejas de orar, en qué momento dejas de confiar en el Señor. Tú no te das cuenta en qué momento dejas de amar a tus hijos, en qué momento dejas de obedecer a tus padres. Es sencillo, tú te vas apartando de Dios y no te das cuenta en qué momento caes en un hueco profundo. Y la única forma como el Señor iba a permitir que su pueblo volviera a Él completamente era trayendo una solución a sus problemas. Ya habían caído en la miseria de inclusive ser esclavos de otros pueblos, de vivir bajo la opresión, y de esta forma habían llegado a sentirse parte inclusive de otro reino. Ya no se sentían ¿cómo se llama? No se sentían como propiedad de Dios, sino que ya habían perdido la identidad inclusive como nación. Pero ahí en el capítulo 8, Zacarías pues presenta el centro de este mensaje, ¿no? Y a mí me parece que si nosotros nos basáramos en la profecía de Zacarías, pues estaríamos en problema porque Zacarías era un hombre, como tú y como yo. Pero dice, vino a mí palabra de Jehová. Y todo el capítulo 8 son promesas, promesas, y dice, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Porque las promesas que nosotros creemos o las promesas que nosotros vivimos no son mías, no son mis promesas, son las promesas del Señor. Y cuando yo creo en las promesas de Dios, yo estoy fiel, estoy seguro, estoy confiado, ¿sí? Por esa razón, a mí me gustaría invitarte para que tú reflexionaras en este punto. Mira, todo el capítulo 8, él dice, por ejemplo, en el versículo 3, dice el Señor, yo he restaurado a Sión, voy a venir, voy a morar en medio de ellos. Pero hay llamados fuertes también de Dios. En el versículo 16, por ejemplo, hablen la verdad, busquen, vivan conmigo, acérquense a mí. Por eso yo quiero invitarte en primer lugar hoy a que confíes en las promesas de Dios. Zacarías invitó al pueblo a confiar en Dios. Sus promesas son las que se cumplen realmente en nuestras vidas. Hablando precisamente de las promesas, el profeta Zacarías introduce una de las profecías más bonitas de la Biblia y tiene que ver con la aparición de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Y si tú recuerdas en las películas, en las historias, Jesús entró montado en un asno y la gente comenzó a gritar,
bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, precisamente porque ellos habían guardado en su corazón el deseo y el anhelo de que viniera un libertador y que ahora viniera el Mesías y apareciera montado en un asno como la profecía lo decía. Entonces Zacarías fue el que presentó esta profecía. Aquí lo dice el versículo 9, capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Precisamente esta profecía era tan relevante para el pueblo de Israel por una razón. Ellos habían estado luchando, esperando esta liberación, habían ido de país en país, de región en región, y los romanos precisamente ahora, cuando Jesús viene, eran los que les estaban oprimiendo. Y ver a Jesús montado en un asno y recordar la profecía de Zacarías que tanto tiempo habían acariciado, recordando que eso tenía que ver con la liberación, hacía de esta profecía, hacía de este cumplimiento algo grandioso. Pero no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaron que Jesús entrara en el asno y luego se montara en el trono y usurpara el poder o quitara el poder de los que habían estado usurpando el poder real que era de Dios. Mira, a veces uno espera las bendiciones de Dios de una forma. Yo creo que los discípulos cuando estaban en el mar ahí en esa tempestad esperaban tal vez que Jesús viniera. Si hubiera sido un milagro, tal vez sería un helicóptero. Tal vez yo esperaría a Jesús en el agua, si me estoy ahogando, lo esperaría en un barco grande, poderoso, con buenos motores y buenas luces de bengala. Pero vino caminando sobre el agua, era lo que menos ellos esperaban, pensaban que era un fantasma. A veces uno en medio de la oscuridad, de los problemas de la vida, no espera a Jesús como Él va a venir realmente, pero tú tienes que confiar en las promesas de Él. Él vino y cumplió su promesa. El rey vino sobre el asna, pero había un propósito espiritual más grande que el pueblo de Israel tenía que comprender. Jesús venía como su rey para liberarlos del pecado, para librarlos de la esclavitud, recordando precisamente la promesa del capítulo 1. Volveos a mí, ese llamado, esa promesa. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Así que el primer propósito del libro de Zacarías era presentarle al pueblo de Israel la promesa de que Cristo, el Mesías, vendría a ellos como libertador y de esta forma ellos también volverían su rostro al Señor. De la misma forma, así como también Jesús fue presentado, o el Mesías era presentado como un rey que vendría sobre un pollino y sería alabado, también hay una segunda parte muy importante de la profecía allí. Y este tercer punto lo vamos a mirar allí en el capítulo 13, versículo 7. Es una profecía contra un pastor. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mira, cuando la profecía habla de que las ovejas serían dispersas y que se iba a herir al pastor, Jesús allí en Mateo 26, en Marcos 14, él usa esta profecía de Zacarías para aplicar al momento de su muerte. Cuando Jesús murió, ¿cuántas de esas personas que habían entrado con él en la entrada triunfal lo acompañaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo acompañaron? Toda esa gente que había venido a proclamarlo como rey, ahora que él iba a morir para libertarlos, ellos no recordaban esa parte y también estaba en la profecía. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Mira, a veces tú esperas las respuestas de Dios, listo, tú le pides a Dios paciencia. Tú dices, Dios, dame paciencia. Y entonces te vienen problemas. Y tú dices, yo no te pedí problemas, Dios, ¿por qué más problemas? Ah, me sacan la rabia, me saca la piedra. Pero tú le pediste a Dios paciencia. Este es el proceso. El Señor iba a liberar al pueblo, pero era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Él muriera en la cruz. Pero precisamente, en vez de morir y restaurar y que todas las personas vinieran a Él, ellos vieron a Jesús morir y se esparcieron, se fueron, huyeron porque tenían miedo, tenían tristeza, porque habían embargado en el corazón la esperanza de que Él sería un libertador fuerte, poderoso. Jesús es el libertador y Él era el libertador en este momento también para el pueblo de Israel literalmente. Pero ellos no pudieron entender y olvidaron que también en la profecía estaba escrito que Él sería herido como pastor. El Señor es el pastor y ustedes ven allí en Juan capítulo 10 versículo 11 como Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero cuando nosotros contemplamos el principio del buen pastor que sería herido y muerto, entonces ahora nosotros también vamos a entender que así como Dios fue herido y murió, así también resucitó. Pero mira,
El asunto es, si tú comprendes que Cristo debió ser muerto y que la gente iba a huir de él, que se iba a esparcir, recuerda que en el momento cuando la respuesta no llega a tu oración o cuando hayan promesas que aparentemente no se han cumplido, ven al Señor, entrégale con confianza tu problema a Él y mira la solución. No te vayas de Él, acércate a Él. Precisamente entonces cuando tú recuerdas que es importante no esparcirse, porque las ovejas se esparcieron cuando Jesús murió. Y esto fue una profecía que se cumplió, tristemente fue así. Todos lo abandonaron y se fueron. Pero hay una promesa más allá. Y bueno, si quieres lo miramos allí en Zacarías 9:16. A pesar de que las ovejas se esparcieron, dice, y él salvará en aquel día como rebaño a sus ovejas. Las salvará, porque como piedras de diadema serán enaltecidos. Esta promesa es hermosa. Y el capítulo 14 de Zacarías se dedica a explicar esta promesa de manera más detallada, porque Dios rescata al rebaño como un pastor, rescata a sus ovejas, los levanta, los restaura, pero la promesa también era de restauración como nación. Solo que al ellos no cumplir el propósito de Dios y no recordar que Él tenía un propósito más grande con ellos de restaurarlos, de levantarlos, primero espiritualmente, ellos no recibieron el cumplimiento como nación, porque lo rechazaron. Ahora, Dios va a restaurar la tierra. Y si tú miras el capítulo último de Apocalipsis, tú vas a encontrar que Dios une a todas las naciones, restaura a su pueblo, lo levanta y construye una nueva Jerusalén y hace una nueva tierra, una tierra renovada, con todo el propósito que Dios tenía con el pueblo. Pero mira, ahí en el versículo 9 del capítulo 14 dice que Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Dios quiere restaurarte y hacerte una nueva criatura. Él quiere darte cosas mejores. ¿Recuerdas a Elías allá tirado debajo de ese árbol después de haber tenido un gran triunfo? Descendió fuego del cielo, Dios le mostró su poder, diciéndole a Dios, Dios, quítame la vida, quiero morir. ¿Sí? Gritando allí, Dios, ya no puedo más, quiero morir. ¿Y qué pasó después de eso? Dios tenía para él cosas grandes, mejores. Vino el carro de fuego y se lo llevó al cielo. ¿Cuándo Elías iba a imaginar eso? El asunto es, si tú no cumples, no aceptas primero las bendiciones pequeñitas de Dios, porque Dios te da bendiciones grandes, pero estás siempre buscando las grandes y olvidas primero lo primero. Y primero lo primero, el profeta Zacarías presenta una liberación espiritual, luego una liberación como pueblo, y ellos tenían que comprender eso. Y entonces ahí es donde se cumple la palabra del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Jesús no vino sino para que nosotros, a través de Él, nos fuéramos a Dios y pudiéramos estar en comunión con Él y así restaurarnos también en nuestra vida. Dios quiere restaurar tu hogar, en esta hora quiere restaurar tu vida, así como finalmente el profeta Zacarías presenta una restauración total del pueblo de Dios. Tristemente hemos llegado al final de esta parte del estudio del libro de Zacarías, pero hemos estudiado solo lo que tiene que ver con las profecías de Cristo, como el Mesías, como el don, el regalo del cielo. Y yo creo que Dios envió a Jesús y ese regalo es el regalo más grande que tú y yo hayamos podido recibir. Pero cuando tú estás en una fiesta de cumpleaños, te dan un regalo y lo guardas y nunca lo abres, no vas a poder disfrutarlo. Y la única forma de recibir el don, Cristo Jesús, que Él pueda restaurar tu vida, así también como prometió restaurar a Israel y lo cumplió, restauró sus vidas espirituales aunque ellos lo rechazaron. Él hizo un cambio en la estructura y hoy en día podemos disfrutarlo. Así también Dios está dispuesto a restaurar tu vida, tu hogar, tu familia, todo lo que esté destruido. Pero necesitas recibirlo como ese don, como ese regalo. Si Dios no es tu Dios, no reina tu vida, no rige tu hogar, tus relaciones, todo, tú no vas a poder ser restaurado. Recibe las bendiciones pequeñitas de Dios. Primero lo pequeño. Hoy es un nuevo día. Hoy tienes que salir a luchar, a triunfar. Pero recibe las bendiciones pequeñitas de Dios. Y sin duda alguna vendrán las grandes. Y con las grandes vas a estar muy feliz. Que Dios te bendiga. Y recuerda que la palabra de Dios es palabra de vida. Y que cuando la estudias, cuando la repasas, cuando juntos estudiamos la palabra de Dios, hay grandes bendiciones. Que Dios te bendiga y que en esta hora tú puedas sentir esa alegría de Dios y del Espíritu Santo que viene a tu corazón haciendo una hora de transformación. Bendiciones, un placer estar contigo.